El heredero del magnate. Un legado reclamado. ¡Atención! Antes de sumergirte en este torbellino de emociones, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y contarnos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Prepárate para una historia que te dejará sin aliento. La primavera había llegado a la costa de Marbella, con una suavidad que contrastaba cruelmente con la tormenta a punto de desatarse en la vida de Valeria Herrera. El sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando la Villa Esperanza, la mansión propiedad de su esposo, el despiadado magnate hotelero Ricardo Montenegro, con tonos dorados. La luz del atardecer se filtraba por los enormes ventanales del salón principal, donde más de 200 invitados de la élite española disfrutaban de la gala benéfica anual organizada por la pareja. Valeria, en su vestido color esmeralda que resaltaba el brillo de sus ojos, se movía entre los invitados con la elegancia de alguien nacida en cuna de oro, aunque su sonrisa disimulaba una ansiedad que le carcomía el alma. En su bolso, guardaba un secreto que cambiaría el curso de su existencia. Una prueba de embarazo positiva. Después de 2 años de matrimonio, por fin podría darle a Ricardo la noticia que ambos anhelaban. O eso creía ella. ¿Podemos hablar en privado?, le susurró al oído a su marido, que mantenía una animada conversación con el embajador colombiano y su esposa. La mirada gélida que Ricardo le lanzó hubiera congelado el infierno mismo. Con una disculpa cortés a sus interlocutores, la tomó delicadamente del codo y la condujo a su estudio privado, manteniendo una sonrisa perfecta que no llegaba a sus ojos. ¿Qué podría ser tan importante como para interrumpirme en medio de una conversación crucial?, le preguntó, con una calma aterradora, una vez que la puerta se cerró detrás de ellos. Valeria, con las manos temblorosas, sacó la prueba de embarazo de su bolso. «Vamos a ser padres, Ricardo». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Ricardo tomó el pequeño objeto entre sus dedos, examinándolo como si fuera un contrato sospechoso. Sus facciones, talladas como en mármol, no revelaron ninguna emoción. «¿De quién es?». La pregunta golpeó a Valeria como una bofetada. Sus rodillas flaquearon, obligándola a apoyarse en el escritorio de caoba. «¿Qué estás insinuando? Es tuyo, por supuesto». La risa de Ricardo resonó, fría y sin humor. «Por favor, Valeria, ambos sabemos que no puedo tener hijos. Los médicos fueron muy claros al respecto. El mundo se detuvo para Valeria». «¿De qué hablas? Nunca me lo dijiste». «No vi la necesidad de compartir esa información. Nuestro matrimonio siempre fue un arreglo conveniente, una fusión de imperios hoteleros. Nunca te prometí un cuento de hadas, pero...». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria, empañando el maquillaje perfecto que había tardado horas en aplicar. «Estás mintiendo. Dices esto para hacerme daño, para justificar tus ausencias, tus infidelidades». El rostro de Ricardo se oscureció. En sus ojos negros brilló un destello de furia contenida. «¿Así que ahora el infiel soy yo? Qué conveniente, querida. Pero este teatro se acabó». Ricardo se dirigió a la puerta, abriéndola de par en par. El murmullo de la fiesta invadió la habitación como una ola. Sin mirar atrás, pronunció las palabras que marcarían un antes y un después. «Quiero que estés fuera de mi casa esta noche. Mañana, mis abogados se pondrán en contacto contigo». Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «No puedes estar hablando en serio. No puedes echarme así delante de todos». La sonrisa de Ricardo era la de un depredador. «Mírame». Regresó al salón con paso decidido y, alzando una copa de champán, captó la atención de todos. El tintineo del cristal impuso un silencio expectante. «Queridos amigos, lamento interrumpir esta maravillosa velada con un anuncio personal. Como muchos de ustedes saben, la honestidad y la lealtad son valores fundamentales en mi vida
y en mis negocios. Su voz, entrenada en miles de reuniones de directivos, llenó cada rincón del salón. Por eso me veo en la necesidad de informarles que mi matrimonio con Valeria ha llegado a su fin esta noche. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Valeria, paralizada en el umbral del estudio, sintió que cada mirada la atravesaba como un puñal. Los motivos son estrictamente personales, pero confío en que respetarán nuestra privacidad en estos momentos difíciles. La fiesta continúa, por supuesto. Los niños de la Fundación merecen nuestro apoyo incondicional. Con esas palabras, Ricardo había sellado su destino. Los invitados, tras el shock inicial, reanudaron sus conversaciones con mayor intensidad, alimentando el naciente escándalo con teorías y conjeturas. Carmen Montenegro, la madre de Ricardo, se apresuró hacia Valeria con una expresión horrorizada. A sus 72 años, mantenía la dignidad y la elegancia que la habían caracterizado toda su vida. «¿Qué ha pasado, mi niña?», le susurró, tomando las manos de Valeria entre las suyas. «Estoy embarazada, Carmen, y Ricardo dice que no puede ser suyo. Dice que él no puede tener hijos». Los ojos de Carmen se abrieron de par en par por la sorpresa, y luego se entrecerraron con comprensión. «Mi hijo está mintiendo. Ese orgullo suyo, igual que el de su padre». Antes de que pudiera continuar, Natalia Solís, la directora jurídica de la empresa, y según los rumores, la amante ocasional de Ricardo, se acercó con una sonrisa apenas disimulada. «Valeria, querida, ya he llamado un taxi. Te espera en la entrada de atrás para evitar incomodidades». La humillación era completa. Con la poca dignidad que le quedaba, Valeria fue a su habitación, donde empacó algunas pertenencias en una pequeña maleta. Las lágrimas empañaron su visión mientras miraba por última vez lo que había sido su hogar durante 2 años. Fotos de su boda, de vacaciones, de momentos que creyó felices. Todo había sido una mentira elaborada. Mientras descendía por las escaleras de servicio, se encontró con Lucía Montenegro, la hermana menor de Ricardo, que la esperaba con una expresión afligida. «No puedo creer lo que está haciendo mi hermano», dijo, abrazándola con fuerza. «No te dejaré, te lo prometo». Valeria se apartó suavemente. «No interfieras, Lucía. Conoces a tu hermano. Su orgullo es más fuerte que cualquier sentimiento». «¿Pero y el bebé?» «Este bebé y yo estaremos bien», respondió Valeria, colocando una mano protectora sobre su vientre. «Te lo prometo». El taxi la esperaba bajo la lluvia que había comenzado a caer, como si el cielo llorara con ella. Antes de entrar, miró por última vez la mansión iluminada, donde la música y las risas continuaban como si nada hubiera pasado. Se juró a sí misma que nunca regresaría a ese lugar, que nunca mendigaría el amor o el reconocimiento de un hombre incapaz de sentir. ¿Crees que Valeria encontrará alguna vez la verdadera felicidad después de semejante traición? ¿Qué crees que motivó a Ricardo a actuar con tanta crueldad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. 5 años después, Ricardo Montenegro contemplaba la ciudad desde la ventana de su oficina, en el último piso del rascacielos que albergaba la sede de Hoteles y Resorts Montenegro. A sus 45 años, era el empresario más influyente del sector turístico, con propiedades en 3 continentes. Sin embargo, las arrugas prematuras en su frente y las canas que empezaban a aparecer en sus sienes revelaban el precio de su éxito. «Las cifras del último trimestre son preocupantes, Ricardo», comentó Natalia, ahora su novia oficial y directora jurídica del grupo. «La expansión en América Latina está costando más de lo previsto». Ricardo apenas la escuchó. El mismo sueño lo había atormentado la noche anterior. Valeria sosteniendo a un bebé que lloraba con su propio rostro. Siempre despertaba en el mismo momento en que intentaba tocar al niño,
y éste se desvanecía de sus dedos. ¿Te me estás escuchando? La voz de Natalia lo trajo de vuelta a la realidad. Claro, prepara un informe detallado para la reunión de la Junta. No quiero sorpresas. La expansión internacional había sido su gran apuesta, pero también su mayor error estratégico. Para financiarla, había tenido que abrir el capital de la empresa, convirtiéndose en rehén de accionistas que no compartían su visión a largo plazo. Su control sobre el imperio que había construido se debilitaba día a día. Su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Carmen, su madre. «Hijo, ¿vendrás a almorzar el domingo? No te veo hace semanas». «Tengo mucho trabajo, madre. Quizás el próximo mes». El suspiro de Carmen transmitió toda su decepción. «Ricardo, no puedes seguir así. Desde que Valeria se fue...» «No menciones su nombre», la cortó bruscamente. «Esa mujer ya no existe para mí. Esa mujer llevaba a tu hijo en el vientre cuando la echaste como a una criminal. Mi nieto, al que nunca he conocido». Ricardo cerró los ojos, tratando de controlar la rabia que siempre le subía cuando alguien mencionaba ese episodio. «Sabes perfectamente que ese niño no podía ser mío. ¿Pero y si sí lo era?», lo desafió Carmen. «¿Alguna vez consideraste que los médicos podían equivocarse? ¿O prefieres creer que eres estéril a aceptar la posibilidad de que abandonaste a tu propia sangre?» Ricardo colgó sin responder. Su madre nunca había entendido, nunca había visto a Valeria como la oportunista que era. Había entrado en su vida con la excusa de una fusión empresarial entre sus familias, seduciéndolo con su aparente inocencia y belleza serena. Cuando descubrió su infidelidad, no dudó en cortar por lo sano. Pero en el fondo, una duda le carcomía. ¿Y si su madre tenía razón? ¿Y si los médicos se habían equivocado? Había pasado 5 años construyendo un caparazón en torno a esa posibilidad, negándose a investigar, a buscar, a saber. La fiesta anual del grupo hotelero estaba en pleno apogeo en Villa Esperanza. 5 años después del escándalo, nadie se atrevía a mencionar el nombre de Valeria en presencia de Ricardo. Pero los rumores sobre su paradero eran frecuentes en los círculos de la alta sociedad. Algunos decían que vivía en Argentina, otros que había regresado a Madrid. Nadie sabía con certeza qué había sido de ella. Ricardo chocaba copas con sus invitados, luciendo una sonrisa que no sentía, cuando el rugido inconfundible de un helicóptero que se acercaba rompió la armonía de la velada. No esperaba a nadie más. Todos los invitados importantes ya habían llegado. La aeronave aterrizó en el helipuerto privado que él había construido recientemente, un símbolo de su poder y exclusividad. El tiempo pareció detenerse para Ricardo cuando reconoció a Valeria. Estaba más hermosa que nunca, con un vestido rojo que contrastaba con su piel bronceada. Su cabello, antes largo hasta la cintura, ahora enmarcaba su rostro con un corte más maduro y sofisticado. Pero lo que realmente paralizó su corazón fueron los 4 niños que la acompañaban, idénticos entre sí, con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos penetrantes que lo miraban desde el espejo cada mañana. El silencio cayó sobre la fiesta como un sudario. Valeria avanzó entre los invitados con la seguridad de quien sabe exactamente lo que hace, guiando a los 4 pequeños, que permanecían dignos y en perfecto orden a su alrededor. Se detuvo frente a Ricardo, cuyo rostro había perdido todo color. «Buenas noches, Ricardo». Su voz era tranquila, casi cordial. Ha pasado mucho tiempo. Incapaz de pronunciar palabra, Ricardo contempló a los 4 niños que lo observaban con curiosidad. Debían tener unos 4, quizás 5 años. «Tenemos que hablar sobre el imperio que tus hijos heredarán algún día», continuó Valeria, sacando de su bolso un sobre con documentos.
Creo que te interesará saber que soy titular del 15% de las acciones de tu empresa, suficiente para exigir un puesto en la junta directiva. El mundo de Ricardo se desmoronó a su alrededor. Los 4 niños eran la prueba viviente de su error, de su terrible equivocación. Y ahora, Valeria estaba de vuelta, no como la víctima a la que había expulsado esa noche de primavera, sino como una mujer poderosa dispuesta a reclamar lo que le correspondía. Había venido por venganza, por dinero, por reivindicación. Mientras contemplaba a esos 4 pequeños que eran su vivo retrato, Ricardo Montenegro supo que nada volvería a ser igual. El castillo de naipes que había construido sobre mentiras y orgullo comenzaba a derrumbarse. Y lo peor estaba por venir. No te pierdas la próxima actualización. ¿Cuál crees que es la verdadera intención de Valeria? ¿Sobrevivirá el imperio de Ricardo a este desafío inesperado? Comparte tus predicciones. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas del dormitorio principal de Villa Esperanza. Pero Ricardo Montenegro llevaba horas despierto. El insomnio se había convertido en su fiel compañero desde la noche anterior, cuando Valeria y esos 4 niños, sus hijos, habían irrumpido en su vida como un tsunami que amenazaba con arrasarlo todo. Los invitados se habían marchado entre murmullos y miradas indiscretas, ansiosos por propagar el escándalo que ya ocupaba los titulares. Natalia, con la mandíbula tensa y los ojos llenos de furia contenida, se había mantenido a su lado como una estatua de hielo, calculando cada movimiento. Carmen, su madre, había abrazado a los pequeños con lágrimas en los ojos, reconociendo al instante los rasgos familiares en esos rostros infantiles. Diego, Mateo, Jorge y Miguel. Valeria había presentado a los cuatrillizos con orgullo materno. Tus nietos, señora Carmen. Ahora, en la soledad de su habitación, Ricardo contemplaba una fotografía que había guardado oculta en el fondo de un cajón. Él y Valeria el día de su boda. Ella sonreía con una felicidad tan genuina que dolía mirarla, mientras él mantenía su expresión seria, como si ya entonces supiera que ese matrimonio estaba condenado al fracaso. ¿Has dormido algo? La voz de Natalia lo sobresaltó. No la había oído entrar. ¿Cómo podría? Respondió, guardando la fotografía apresuradamente. Tengo 4 hijos que no conocía, y una exmujer que es dueña de las acciones suficientes de mi empresa como para derrocarme. Natalia se acercó, envolviéndolo en un abrazo calculado. No deberías preocuparte tanto. Mis contactos en el bufete ya están investigando cómo consiguió esas acciones. Si hubo alguna irregularidad, la encontraremos. Ricardo se apartó bruscamente. ¿No has visto a esos niños, Natalia? Son idénticos a mí. Son míos. La realidad de esas palabras le golpeó con fuerza. Durante 5 años viví convencido de una mentira. ¿Y si es exactamente lo que ella quiere que pienses? La voz de Natalia destilaba un dulce veneno. No sería la primera vez que alguien utiliza a unos niños para manipular a un hombre poderoso. Ricardo sacudió la cabeza. No podía seguir escuchando esas insinuaciones. Necesitaba respuestas. Y solo había una persona que podía dárselas. La mansión que Valeria había alquilado en las afueras de Madrid era considerablemente más modesta que Villa Esperanza, pero exudaba un gusto exquisito. Jardines perfectamente cuidados rodeaban la propiedad, y el sonido de risas infantiles flotaba desde la piscina de la parte trasera. Ricardo permaneció en su coche por un momento, reuniendo el coraje para enfrentar la realidad. Finalmente, oprimió el timbre y esperó, con el corazón golpeando en su pecho como si quisiera escapar. Una mujer mayor y de apariencia amable abrió la puerta. «Señor Montenegro, supongo.
dijo con un marcado acento colombiano. La señora Herrera lo espera en el jardín trasero. Mientras seguía a la mujer a través de la casa, Ricardo notó detalles que revelaban la presencia de los niños. Juguetes ordenados con esmero, dibujos coloridos enmarcados en las paredes, fotografías que documentaban momentos de los que él nunca había sido testigo. Cada imagen era un puñal en su conciencia, un recordatorio de todo lo que se había perdido. Valeria estaba sentada en una elegante mesa de jardín, una taza de té entre sus manos y documentos esparcidos frente a ella. Vestía de forma sencilla pero elegante, y la brisa jugaba con su cabello. Al verlo, una leve sonrisa apareció en sus labios, pero no llegó a sus ojos. «Buenos días, Ricardo. Debo confesar que no esperaba verte tan pronto». Se sentó frente a ella. Acaba de disimular su incomodidad. «Tenemos que hablar». «Claro. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por tus hijos? ¿Por las acciones de la empresa? ¿O tal vez por los 5 años que han pasado desde que me echaste de tu vida como a una criminal?» La frialdad en su voz contrastaba con el recuerdo de la mujer dulce y apasionada que había sido. Ricardo comprendió que el tiempo y el dolor la habían transformado. «Por los niños», respondió al fin. «¿Cómo es posible? Los médicos me dijeron». «Los médicos se equivocaron», lo interrumpió Valeria con firmeza. «O tal vez mintieron. O tal vez fuiste tú quien prefirió creer una mentira en lugar de confiar en tu esposa». La culpa se retorció en el estómago de Ricardo como una víbora venenosa. «¿De dónde están?» «En la escuela». «Son niños normales, Ricardo, a pesar de las circunstancias extraordinarias de su concepción y nacimiento. Van al colegio, tienen amigos, hacen deporte. Han crecido sin un padre, pero no les ha faltado amor. ¿Por qué no me buscaste cuando nacieron? ¿Por qué esperar 5 años?» La risa de Valeria sonó amarga. «¿En serio me preguntas eso? Me humillaste públicamente. Me acusaste de infidelidad. Me echaste de tu casa sin un céntimo. Y esperabas que yo corriera a ti cuando descubrí que esperaba no 1, sino 4 hijos tuyos». Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. «¿Qué quieres ahora, Valeria? ¿Venganza? ¿Dinero? Quiero lo que es justo para mis hijos. No vine a destruirte, aunque podría con lo que sé de tus negocios. Vine porque uno de ellos, Jorge, te necesita. Ha desarrollado una condición médica rara que requiere un tratamiento especializado. Y para eso, necesitamos tu ADN». La revelación cayó sobre Ricardo como una ducha de agua fría. «¿Qué le pasa a Jorge?» Por primera vez, la máscara de fortaleza de Valeria se resquebrajó. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. «Una enfermedad autoinmune rara. Los síntomas empezaron hace 6 meses. Hemos consultado a especialistas en toda Europa. El tratamiento que necesita debe ser personalizado en base a su información genética completa. Necesitamos muestras de tu ADN». Ricardo sintió que el mundo se detenía. Uno de sus hijos, un niño al que no conocía, pero que llevaba su sangre, estaba enfermo. Mientras él se había dedicado a acumular riqueza y poder, sus propios hijos habían crecido sin su presencia, sin su apoyo. «Haré lo que sea necesario», dijo, con la voz quebrada. «Lo que sea necesario», asintió Valeria, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «No, gracias». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, lleno de palabras no dichas y recuerdos dolorosos. «¿Cómo conseguiste las acciones?», preguntó Ricardo al fin, tratando de llevar la conversación a un terreno más familiar. Valeria sonrió con una mezcla de orgullo y desafío. «Terminé mis estudios de administración de empresas mientras criaba a 4 bebés. No fue fácil, pero tenía una poderosa motivación. Cuando la herencia de mi tía por fin fue liberada después de una larga batalla legal, invertí estratégicamente. Tu expansión internacional fue precipitada, Ricardo. Cometiste errores que cualquier estudiante de primer año habría evitado. Cuando las acciones cayeron, yo estaba esperando para comprarlas.
Ricardo no pudo evitar esbozar una sonrisa irónica. Siempre fuiste más inteligente que yo. No se trata de inteligencia, sino de perspectiva. Tú solo veías números y ganancias. Yo veía personas, necesidades, oportunidades reales. La llegada de los niños de la escuela interrumpió su conversación. Voces infantiles llenaron la casa. Acercándose al jardín como un torbellino de energía. «Mamá, Jorge ganó la feria de ciencias», anunció uno de ellos, irrumpiendo en el jardín, seguido por sus 3 hermanos. Los 4 se detuvieron en seco al ver a Ricardo. El silencio que siguió fue el más doloroso que Ricardo había experimentado jamás. 4 pares de ojos, réplicas exactas de los suyos, lo estudiaron con una mezcla de curiosidad y recelo. «Niños», dijo Valeria con voz tranquila, «él es Ricardo Montenegro, su padre. Comparte tu opinión. Mientras tanto, ¿qué te parece la sorprendente estrategia de Valeria? ¿Crees que la verdad sobre la enfermedad de su hijo es real o forma parte de un plan maestro? Comparte tus teorías en los comentarios». En la Villa Esperanza, Natalia Solís mantenía una conversación telefónica que cambiaría el curso de los acontecimientos. «Papá, ella ha vuelto y no está sola». Mario Solís, dueño de la cadena hotelera rival, de Hoteles y Resorts Montenegro, sonrió al otro lado de la línea. Durante años, había esperado una oportunidad para vengarse de Ricardo, quien le había arrebatado varios contratos importantes, utilizando métodos que rozaban la ilegalidad. «¿Estás segura de que son sus hijos?», preguntó con cautela. «4 niños idénticos a él, no hay duda». «Interesante, muy interesante. Mantente cerca de la situación y manténme informado. Esta podría ser la oportunidad que hemos estado esperando». Natalia colgó, mirando la fotografía de Ricardo y Valeria que había encontrado en el cuarto. Con un gesto de desprecio, la arrojó a la papelera. Nadie, y mucho menos esa mujer del pasado, se interpondría entre ella y sus planes. En la sede de Hoteles y Resorts Montenegro, la noticia de la reaparición de Valeria y los 4 herederos se había extendido como un reguero de pólvora. La junta directiva había convocado una reunión de emergencia. «Esto podría desestabilizar por completo la compañía», argumentó Roberto Méndez, uno de los miembros más veteranos de la junta. «Los accionistas están nerviosos. Las acciones han caído un 3% solo esta mañana. Debemos emitir un comunicado oficial», sugirió otro. «Algo para calmar a los mercados». «¿Y qué proponen que digamos?», inquirió Lucía Montenegro, que se había hecho cargo del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa tras la marcha de su excuñada. «Que mi hermano descubrió 5 años después que tiene 4 hijos, que ha estado viviendo una mentira, que nuestra antigua COO ha regresado con el suficiente poder accionario como para desafiar a la Junta». El silencio que siguió reveló la gravedad de la situación. Nadie tenía una respuesta satisfactoria. Mientras tanto, en la modesta mansión alquilada, Ricardo se enfrentaba al momento más difícil de su vida: el encuentro con sus hijos. Los 4 niños lo miraban con expresiones que iban de la curiosidad a la hostilidad abierta. «¿Por qué nunca viniste a vernos?», preguntó Diego, que parecía el mayor, aunque Valeria había explicado que habían nacido con apenas minutos de diferencia. La pregunta, directa e inocente, golpeó a Ricardo más fuerte que cualquier acusación de un adulto. Yo creí que no eran mis hijos», respondió con sinceridad. Las mentiras ya habían causado suficiente daño. «Pero nos parecemos a ti», observó Mateo, el más callado de los 4. «Todos lo dicen. Lo sé, y lamento cada día no haberlo visto antes». Jorge, el niño enfermo, se mantuvo ligeramente apartado, observándolo con unos ojos que parecían albergar una sabiduría impropia de su edad. «¿Vas a ayudarme a ponerme bien?», preguntó al fin.
Ricardo sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Se arrodilló frente al pequeño, mirándolo a los ojos. «Haré todo lo que esté en mi poder para que te cures. Te lo prometo». Miguel, el más inquieto, interrumpió con impaciencia. «¿Eso significa que vas a vivir con nosotros? ¿Seremos una familia normal?» La pregunta quedó flotando en el aire. Ricardo miró a Valeria, buscando una respuesta, pero su expresión era inescrutable. «No sé si podemos ser una familia normal», respondió al fin. «Pero sí sé que quiero conocerlos, estar presente en sus vidas si me dan una oportunidad». Los 4 niños intercambiaron miradas, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo los hermanos, sobre todo los múltiples, parecen entender. «Tendrás que esforzarte mucho», sentenció Diego, con una seriedad que provocó una sonrisa en el rostro de Ricardo. 5 años son muchos deberes atrasados. Esa noche, mientras conducía de regreso a Villa Esperanza, Ricardo comprendió la magnitud del error que había cometido. No se trataba solo de haber perdido a Valeria o de haber rechazado a sus hijos. Se trataba de haber construido su vida sobre cimientos falsos. El orgullo, la desconfianza, el miedo a amar de verdad. Las luces de Madrid centelleaban en la distancia, reflejándose en el océano como estrellas caídas. Recordó una conversación con su madre, poco después de conocer a Valeria. «Ten cuidado, hijo», le había advertido Carmen. «Esa mujer podría ser la que por fin derrita el hielo que llevas dentro. Y el deshielo siempre es doloroso». ¿Qué razón tenía? El hielo se estaba derritiendo y el dolor era insoportable, pero también sentía algo más, algo que había olvidado. Esperanza. Una pequeña luz que se colaba por las grietas de la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Su teléfono sonó. Era Natalia. «¿Dónde has estado todo el día? La junta está en crisis. Necesitan que te presentes a primera hora de mañana». «Estaré allí», respondió mecánicamente. «La has visto, ¿verdad? Has estado con ella». El tono acusador de Natalia de pronto le irritó. «He conocido a mis hijos, Natalia, a mis hijos». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. «Hablamos mañana», concluyó Ricardo, cortando la llamada. Al llegar a Villa Esperanza, la encontró sumida en un silencio opresivo. Los fantasmas del pasado parecían acechar en cada rincón. Fue directamente a su estudio y abrió el cajón donde guardaba su posesión más preciada. Un viejo reloj de bolsillo que había pertenecido a su abuelo. «Nunca abandones a los tuyos», le había dicho el anciano en su lecho de muerte. «Yo lo hice, y ha sido el mayor error de mi vida». Ricardo nunca había comprendido del todo esas palabras. Su abuelo había sido un pilar de la familia, un hombre respetado y querido. ¿A quién había abandonado? ¿Qué secreto se había llevado a la tumba? Mientras contemplaba el reloj, se dio cuenta de que estaba repitiendo patrones familiares que ni siquiera conocía. El miedo a amar, el miedo a la traición, la desconfianza. ¿De dónde provenían realmente? El sonido del helicóptero sobrevolando la mansión lo sacó de sus pensamientos. Eran las noticias locales, hambrientas de imágenes del escándalo que ya ocupaba los titulares digitales. El magnate hotelero Ricardo Montenegro descubre que tiene 4 herederos. Su imperio comenzaba a tambalearse, pero por primera vez en años, Ricardo Montenegro no estaba preocupado por el dinero o el poder. Tenía 4 razones mucho más importantes por las que luchar. Diego, Mateo, Jorge y Miguel. Sus hijos. Comenta abajo. ¿Qué crees que significa el secreto del abuelo de Ricardo para su propio viaje? ¿Será Ricardo capaz de liberarse de sus patrones pasados? El SAT, el Centro Médico de la Universidad Complutense de Madrid, con sus imponentes instalaciones y su reputación, infundía respeto y esperanza a partes iguales. Ricardo Montenegro
sentado en una fría sala de espera, experimentaba una vulnerabilidad desconocida. Las pruebas para determinar su compatibilidad genética con Jorge habían sido programadas de urgencia, gracias a sus contactos e influencias. A su lado, Valeria hojeaba distraídamente una revista, aunque era evidente que no prestaba atención a su contenido. Las ojeras bajo sus ojos revelaban noches de insomnio y preocupación por la salud de su hijo. ¿Desde cuándo está enfermo?, preguntó Ricardo, rompiendo el incómodo silencio. Valeria levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Los primeros síntomas aparecieron hace 6 meses. Al principio, pensamos que era un simple resfriado que no se curaba. Luego vinieron los dolores articulares, la fatiga constante, las fiebres inexplicables. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso con esa fuerza que Ricardo había llegado a admirar. Consultamos a especialistas en Bogotá, donde vivíamos. Cuando se confirmó el diagnóstico, supe que teníamos que regresar. Necesitábamos tu ADN para un tratamiento personalizado. ¿Por qué no me contactaste directamente? ¿Por qué la entrada dramática en la fiesta? Una sonrisa amarga apareció en los labios de Valeria. ¿Hubieras creído un simple mensaje de texto o una llamada después de 5 años? ¿Hubieras aceptado que esos niños eran tuyos sin verlos? Necesitaba que los vieras, que reconocieras tu propia imagen en ellos. Ricardo no pudo discutir su lógica. La desconfianza siempre había sido su mayor defecto, un escudo que había construido desde la infancia. Señor Montenegro, llamó una enfermera desde el umbral. El doctor se hará cargo de usted ahora. El especialista, un hombre de mediana edad con una actitud tranquilizadora, los recibió en su oficina. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y reconocimientos internacionales. La condición de Jorge es poco común, pero no desesperada, explicó después de revisar los resultados preliminares. Su sistema inmunológico está atacando ciertas células de su propio cuerpo, causando inflamación y daño en los tejidos. Con el tratamiento adecuado, podrá llevar una vida completamente normal. ¿Y para ese tratamiento necesitan mi ADN?, preguntó Ricardo. Exactamente. La terapia más efectiva requiere el diseño de anticuerpos monoclonales, específicos, basados en el perfil genético completo del paciente. Para eso, necesitamos muestras de ambos padres. La buena noticia es que, según estos análisis preliminares, ustedes, sin lugar a dudas, el padre biológico de Jorge. Esas palabras, pronunciadas con una objetividad científica, confirmaron lo que el corazón de Ricardo ya sabía. Eran sus hijos. Siempre lo habían sido. ¿Cuáles son los siguientes pasos?, preguntó, decidido a hacer lo que fuera necesario. Necesitaremos realizar una extracción de médula ósea. Es un procedimiento invasivo, pero fundamental para el tratamiento. Se realizará bajo anestesia general. Ricardo asintió, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. Desde la infancia, los hospitales le provocaban un terror irracional, fruto de una experiencia traumática cuando, a los 8 años, había sido operado de urgencia tras un accidente. Lo haremos mañana, decidió, haciendo caso omiso de su miedo. ¿Cuánto tiempo tardará el tratamiento en estar listo después de eso? Alrededor de 2 a 3 semanas. Mientras tanto, seguiremos con la terapia actual para controlar los síntomas. Al salir de la consulta, Ricardo notó que Valeria lo observaba con una expresión indescifrable. ¿Qué pasa?, le preguntó. Nada, es solo que no esperaba que aceptaras tan rápido. Te recordaba más calculador. La gente cambia, Valeria, o tal vez tú simplemente nunca me conociste de verdad, o tal vez eres tú quien nunca se conoció a sí mismo, respondió ella en voz baja. Esa tarde, Ricardo visitó Villa Esperanza para recoger algunas pertenencias personales. Había decidido mudarse temporalmente a un hotel cerca del hospital
para estar disponible durante el proceso de tratamiento de Jorge. Su sorpresa fue inmensa cuando encontró a Carmen, su madre, jugando con los niños en el jardín. «Mamá, ¿qué es esto?». Carmen se levantó con su dignidad característica, mientras los niños seguían jugando felices con un perro que Ricardo no recordaba haber visto antes. «Invité a Valeria y a mis nietos a pasar la tarde. Esta también es su casa». «Valeria y yo estamos divorciados, madre, y esta casa es mía». Carmen lo miró con esa expresión que, desde la infancia, lo hacía sentir pequeño e insignificante. Esta casa ha sido el hogar de la familia Montenegro durante 3 generaciones. Le pertenece a la familia, no solo a ti. Y esos niños son Montenegro, te guste o no. Ricardo se pasó una mano por el cabello, frustrado. «Las cosas no son tan simples. Claro que lo son. Tienes 4 hijos maravillosos y una exmujer que, a pesar de todo el dolor que le causaste, ha tenido la generosidad de regresar para que puedas conocer a tus hijos y ayudar a salvar la vida de uno de ellos. ¿Qué podría ser más simple que eso?». En ese momento, Jorge se acercó a ellos con cautela. De los 4, era el más reservado, quizás debido a su enfermedad. «Tamona, la abuela Carmen dice que tienes fotos de cuando eras pequeño», dijo, dirigiéndose a Ricardo. «Puedo verlas. Quiero saber si me parezco a ti». El corazón de Ricardo dio un vuelco ante una petición tan simple, pero tan profunda. «Claro, están en mi estudio. Ven, te las mostraré». Mientras subían las escaleras, Ricardo sintió la pequeña mano de Jorge que buscaba la suya. Ese simple gesto de confianza infantil desarmó todas sus defensas. En el estudio, sacó álbumes que no había mirado en años. Fotografías de su infancia, de vacaciones familiares, de competiciones deportivas en el colegio. «Mira, aquí tenía más o menos tu edad». Señaló una imagen donde aparecía con un trofeo de natación. Jorge estudió la fotografía con atención. «Tengo tus mismos ojos y tu nariz, pero mamá dice que tengo su sonrisa». «Eso es verdad. Tu madre tiene una sonrisa preciosa». El niño asintió con seriedad. «Por eso yo sonrío poco, para guardarla para las ocasiones especiales, como hace ella». La observación, tan aguda y tan inocente, conmovió profundamente a Ricardo. Estos niños habían heredado no solo sus rasgos físicos, sino también su capacidad de observación y su sensibilidad, escondida tras una fachada de serenidad. «Mañana me haré unas pruebas en el hospital», dijo Ricardo, tratando de explicar el procedimiento de una manera que un niño de 5 años pudiera entender. «Esas pruebas ayudarán a los doctores a preparar la medicina que necesitas». Jorge lo miró con sus ojos oscuros, llenos de una sabiduría impropia de su edad. «¿Tienes miedo?». «A mí me dan miedo las agujas». Ricardo no pudo mentir ante esa mirada tan parecida a la suya. «Sí, tengo miedo. No me gustan los hospitales desde que era pequeño». «A mí tampoco», confesó Jorge. «Pero mamá dice que a veces hay que ser valiente, aunque tengas miedo. Tu madre es una mujer muy sabia. Mientras tanto, ¿crees que el plan de Natalia para derrocar a Ricardo tendrá éxito? ¿Qué harías tú en su lugar para proteger a tu familia y tu imperio?» En la sede de Hoteles y Resorts Montenegro, Natalia Solís sostenía una reunión a puertas cerradas con varios miembros de la junta directiva. «Ricardo está emocionalmente comprometido», argumentó con pasión calculada. «Estas decisiones personales están afectando gravemente a la empresa. Las acciones siguen cayendo. Los inversores están nerviosos». «¿Qué propones exactamente?», preguntó Roberto Méndez, que siempre había sido leal a Ricardo. «Un voto de censura. Necesitamos que Ricardo se tome una licencia temporal mientras resuelve sus asuntos familiares. Yo puedo asumir la dirección ejecutiva durante ese periodo». Los miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas. Lo que Natalia proponía era prácticamente un golpe corporativo. «Necesitaríamos el apoyo de al menos el 60% de los accionistas», recordó otro miembro de la junta. «Y Ricardo controla el 40%. Natalia sonrió con confianza. «Ya no. Con el 15% que posee su exmujer,
Su control ha disminuido significativamente. Y tengo razones para creer que Valeria Herrera estaría dispuesta a apoyar esta moción. Lo que Natalia no mencionó fue la conversación que había tenido esa mañana con su padre. Mario Solís le había propuesto una fusión entre las dos cadenas hoteleras, con él como presidente del grupo resultante y Natalia como directora ejecutiva. El primer paso, sacar a Ricardo Montenegro del poder. La mañana de la intervención, Ricardo se despertó sobresaltado por una pesadilla recurrente. Se veía a sí mismo, de niño, abandonado en un hospital, mientras su padre se alejaba sin mirar atrás. El miedo a las agujas, a la anestesia, a la vulnerabilidad absoluta de estar inconsciente en manos de extraños, lo paralizó. «Todo saldrá bien», le aseguró Valeria, que había venido al hospital para acompañarlo, aunque mantenía una evidente distancia emocional. «Es un procedimiento de rutina». El anestesiólogo le explicó el proceso, mientras las enfermeras preparaban el equipo necesario. Ricardo, vestido con la bata de hospital, nunca se había sentido tan indefenso. «Cuando despierte, todo habrá terminado», dijo el médico, mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto. «Piense en algo agradable mientras se duerme». La imagen que le vino a la mente en esos últimos instantes de conciencia no fue la de sus éxitos empresariales, ni la de sus propiedades de lujo. Fue la de 4 niños idénticos riendo en el jardín de Villa Esperanza, y la de Valeria mirándolos con una mezcla de orgullo y amor infinito. Cuando se despertó horas después, lo primero que vio fue a Valeria cabeceando en una silla incómoda junto a su cama. Se había quedado allí durante todo el procedimiento. «¿Regresaste?», susurró, con la voz ronca por la intubación. Valeria abrió los ojos, momentáneamente desorientada. «Los niños querían saber que estabas bien. Les prometí que te cuidaría». El dolor en la parte baja de la espalda, donde le habían extraído la médula ósea, era intenso, pero Ricardo apenas lo notó. Una sensación más poderosa lo llenó. «Gratitud. Gracias», dijo simplemente, «por quedarte, por los niños, por todo». Valeria desvió la mirada, incómoda con su inusual vulnerabilidad. «Debes descansar. El médico dijo que puedes marcharte mañana si todo va bien». Pero cuando intentó levantarse para irse, Ricardo le tomó suavemente la mano. «Quédate, por favor, solo un poco más». Y, contra todo pronóstico, ella se quedó. No olvides suscribirte, darle like y comentar si te está gustando la historia. ¿Qué te parece el sorprendente cambio de actitud de Valeria? ¿Cómo crees que el dolor de Ricardo dará forma a sus futuras decisiones? En los días siguientes, mientras Ricardo se recuperaba en Villa Esperanza, bajo los cuidados de Carmen y las visitas diarias de los niños, Valeria se dedicó a investigar la situación financiera de la empresa. Su formación en administración y los años de experiencia en el sector le permitieron ver con claridad lo que otros pasaban por alto. Lo que descubrió la alarmó profundamente. La expansión internacional que Ricardo había emprendido se basaba en préstamos con términos abusivos y contratos que comprometían gravemente la viabilidad futura de la empresa. Alguien lo había asesorado deliberadamente mal, dirigiéndolo hacia un desastre financiero programado. Ese alguien tenía nombre y apellido: Natalia Solís. El Festival de San Juan iluminaba la costa con hogueras que se reflejaban en el océano, como estrellas caídas del cielo. La tradición dictaba que, en la noche más corta del año, los deseos escritos en papel y arrojados al fuego se harían realidad, mientras que los malos recuerdos se consumirían en las llamas purificadoras. Villa Esperanza, por primera vez en 5 años, bullía con la actividad de los niños. Los cuatrillizos, fascinados con la celebración que nunca habían experimentado en Madrid,
corrían por la playa privada bajo la atenta mirada de Carmen, que había organizado una pequeña fiesta familiar para la ocasión. Ricardo, aún adolorido por la extracción de médula ósea, observaba la escena desde la terraza. Las risas cristalinas de sus hijos se mezclaban con el sonido de las olas y los estallidos ocasionales de los fuegos artificiales que los jóvenes lanzaban en la playa pública adyacente. «No deberías estar tanto tiempo de pie», la voz de Valeria lo sorprendió. El médico recomendó reposo. «Estoy bien», respondió automáticamente, aunque el dolor punzante en la espalda baja contradecía sus palabras. «¿Cómo está Jorge?» Los primeros resultados del tratamiento son prometedores. La inflamación ha disminuido y la fiebre no ha vuelto en 3 días. Un peso invisible se quitó de los hombros de Ricardo. Desde que se enteró del diagnóstico de su hijo, había vivido con un miedo constante que nunca admitiría en voz alta. «Me alegro», dijo simplemente, incapaz de expresar la magnitud de su alivio. Valeria se apoyó en la barandilla junto a él, contemplando a los niños que ahora ayudaban a Carmen a preparar la hoguera. La cercanía de su cuerpo, el perfume sutil que siempre había usado, despertaron en Ricardo recuerdos que creía olvidados. «¿Recuerdas nuestra primera noche de San Juan?», preguntó ella, como si le hubiera leído el pensamiento. «¿Cómo podría olvidarlo? Te llevé a esa cala escondida cerca de Marbella y escribimos nuestros deseos y los arrojamos juntos al fuego», continuó Valeria, con la mirada perdida en el horizonte. «Yo pedí que formáramos una familia». La revelación golpeó a Ricardo con fuerza. «¡Nunca me lo dijiste!» «No se supone que reveles tus deseos de San Juan, si quieres que se cumplan». Ella sonrió melancólicamente, aunque supongo que al final se cumplió de una forma que ninguno de los dos habría imaginado. El silencio que siguió se cargó de emociones contenidas, de palabras no dichas y de heridas aún abiertas. «¿Tú qué deseaste esa noche?», preguntó Valeria al fin. Ricardo dudó un momento antes de responder. «Deseé no convertirme jamás en un hombre como mi padre». La ironía de ese deseo incumplido flotó entre ellos como un fantasma. Ricardo había repetido exactamente el patrón que tanto temía. El abandono, la ausencia, priorizar el trabajo sobre la familia. «Todavía estás a tiempo de romper ese ciclo», dijo Valeria en voz baja, sorprendiéndolo con su comprensión. «Ellos te necesitan, especialmente Jorge». Antes de que Ricardo pudiera responder, su teléfono interrumpió el momento. Era Lucía, su hermana. «Ricardo, tienes que venir a la oficina de inmediato. Natalia ha convocado una junta extraordinaria. Están planeando un voto de censura para apartarte temporalmente de la dirección». La noticia lo dejó momentáneamente sin palabras. ¿Bajo qué pretexto? Incapacidad temporal debido a asuntos personales. Alegan que tu situación familiar está afectando a tu juicio empresarial y a la estabilidad de la compañía. La furia comenzó a hervir dentro de Ricardo. «Estaré allí en 30 minutos». Al colgar, se encontró con la mirada inquisitiva de Valeria. «Problemas en la empresa», explicó con brusquedad. «Natalia Solís está haciendo movimientos», adivinó ella. «No me sorprende. He estado investigando las operaciones de expansión internacional que emprendiste después de nuestro divorcio. Alguien te asesoró deliberadamente mal, Ricardo. Esos contratos están diseñados para debilitar a la empresa a largo plazo». Ricardo la miró con sorpresa. «¿Cómo sabes eso?» «Porque conozco el sector tan bien como tú, y porque tengo acceso a la información como accionista. La pregunta es, ¿quién se beneficiaría del colapso de Hoteles y Resorts Montenegro? La respuesta era obvia. Mario Solís, el padre de Natalia y dueño de la cadena hotelera rival. «Tengo que irme», dijo Ricardo, dirigiéndose hacia la casa. «Disfruta de la fiesta con los niños». «Voy contigo», declaró Valeria con firmeza. «Mis acciones pueden ser decisivas en esa votación». El edificio de cristal y acero que albergaba la sede de Hoteles
y Resorts Montenegro resplandecía bajo las últimas luces del atardecer. En la sala de juntas del último piso, toda la junta directiva esperaba con expresiones tensas. Cuando Ricardo entró, seguido de Valeria, un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Nadie esperaba que su exmujer apareciera junto al hombre al que supuestamente venía a destruir. Natalia, elegantemente vestida con un traje rojo vibrante, no pudo disimular su incomodidad ante la presencia de Valeria. «Esta es una reunión privada de la junta directiva», dijo con frialdad. «La señora Herrera no está autorizada a estar aquí. La señora Herrera es dueña del 15% de las acciones de esta empresa», respondió Ricardo con calma. «Tiene todo el derecho a estar presente». Roberto Méndez, como el miembro más antiguo de la junta, tomó la palabra. «Ricardo, esta reunión ha sido convocada para discutir la difícil situación que enfrenta la compañía. Algunos miembros de la junta consideran que tus circunstancias personales actuales pueden estar afectando a tu capacidad para dirigir de manera efectiva». «En otras palabras», interrumpió Ricardo, «Natalia les ha convencido de que necesito un descanso mientras ella asume el control. ¿Me equivoco?» El silencio incómodo confirmó su sospecha. «Antes de proceder a cualquier votación», continuó, «me gustaría presentarles unos datos que podrían cambiar la perspectiva de esta junta». Con un gesto, invitó a Valeria a hablar. Ella se adelantó con la seguridad de quien conoce perfectamente el terreno que pisa. En las últimas semanas, he analizado minuciosamente los contratos de expansión internacional firmados por esta compañía en los últimos 3 años. Comenzó a proyectar documentos en la pantalla gigante de la sala. Lo que he descubierto es, cuando menos, preocupante. Durante la siguiente media hora, Valeria expuso quirúrgicamente cómo el acuerdo firmado bajo la asesoría de Natalia contenía cláusulas ocultas que comprometían gravemente la viabilidad de la compañía a largo plazo. Peor aún, demostró cómo estas cláusulas beneficiaban indirectamente a Solis Hospitality Group, la empresa del padre de Natalia. En resumen, concluyó Valeria, nos enfrentamos a un claro caso de conflicto de intereses que raya en la ilegalidad. La señorita Solís ha utilizado su posición de privilegio para debilitar sistemáticamente a Hoteles y Resorts Montenegro, mientras fortalecía la empresa de su padre. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Natalia, pálida de furia, se levantó de golpe. «Esto es difamación. No permitiré que una mujer despechada que se fue de la empresa hace 5 años venga aquí ahora a hacer acusaciones sin fundamento». «¿Sin fundamento?», Valeria sonrió con calma. «Cada dato está respaldado por documentos firmados por ti misma, Natalia. Y en cuanto a lo de despechada, te recuerdo que fue Ricardo quien me expulsó públicamente de su vida, no al revés». Roberto Méndez, visiblemente agitado por las revelaciones, intervino. «Considero que debemos posponer cualquier votación hasta que estos documentos sean verificados por nuestro departamento jurídico». «Eso me parece razonable», asintió Ricardo. «Mientras tanto, sugiero que la señorita Solís sea suspendida temporalmente de sus funciones hasta que se aclare este posible conflicto de intereses». La votación para esta medida provisional fue unánime, con la abstención obligada de Natalia. Antes de abandonar la sala, ella se detuvo frente a Valeria con una mirada llena de odio. «Este no será el final», le susurró, para que solo Valeria pudiera oírla. «Mi padre y yo hemos invertido demasiado tiempo en este plan, como para que una advenediza lo arruine todo». Valeria sostuvo su mirada sin pestañear. «Deberías haber investigado mejor mi historia, Natalia. A quien ha criado a 4 hijos al mismo tiempo no se la asusta tan fácilmente». Dale like a este video si te gustó el genio estratégico de Valeria. ¿Cómo terminará esta batalla corporativa? Deja tus comentarios aquí. De regreso a Villa Esperanza, la atmósfera en el coche era extrañamente íntima.
La adrenalina del enfrentamiento había dado paso a una calma compartida entre Ricardo y Valeria. «Gracias», dijo al fin, rompiendo el silencio. «No solo por hoy, sino por abrirme los ojos sobre Natalia. He sido un completo idiota. No serías el primer hombre en ser manipulado por una mujer atractiva con una agenda oculta», respondió ella con una sonrisa irónica. «Además, tengo tanto interés como tú en que la empresa prospere. Es el futuro de nuestros hijos. Nuestros hijos». Esas dos palabras resonaron en el corazón de Ricardo, como un eco de lo que pudo ser y no fue. De lo que quizás aún podría ser. «¿Por qué volviste realmente, Valeria?», preguntó, desviando momentáneamente la mirada del camino para observar su perfil. «Podrías haber enviado a tus abogados por lo de las acciones. Podrías haberme contactado discretamente por lo del tratamiento de Jorge. ¿Por qué la entrada espectacular en la fiesta? ¿Por qué exponerte así?». Valeria permaneció en silencio durante tanto tiempo que Ricardo pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz tenía una vulnerabilidad que no le había mostrado en años. «Porque necesitaba ver tu cara cuando vieras a los niños. Necesitaba saber si quedaba algo de humano en ti, algo del hombre del que me enamoré. Y porque ellos merecen conocer a su padre, entender de dónde vienen, quiénes son. ¿Y tú? ¿Qué veredicto has dado? ¿Queda algo de ese hombre?». La pregunta flotó entre ellos como una burbuja frágil que podía estallar con el menor soplo. «Creo que está luchando por salir», respondió Valeria al fin. «Pero tiene muchos demonios que vencer antes». Al llegar a Villa Esperanza, encontraron la fiesta de San Juan en pleno apogeo. Carmen había organizado una pequeña hoguera en la playa privada, y los niños saltaban a su alrededor, siguiendo la tradición de pedir al fuego purificador que alejara los males y atrajera la buena suerte. Diego, el más extrovertido de los cuatro, corrió hacia ellos en cuanto los vio. «Papá, mamá, tienen que escribir sus deseos. La abuela dice que es tradición, papá». Era la primera vez que alguno de los niños lo llamaba así, y el impacto emocional fue tan fuerte que Ricardo tuvo que parpadear para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Mateo se acercó con 2 pequeños trozos de papel y lápices. «Tienes que escribir algo que quieras que pase y algo que quieras olvidar», explicó, con su seriedad característica. «Luego los tiras al fuego y se cumplen». Valeria y Ricardo intercambiaron una mirada cómplice, recordando aquella lejana noche de San Juan, cuando eran jóvenes y estaban enamorados, antes de que la ambición y el orgullo los separaran. Mientras escribían sus deseos, Jorge se acercó a su padre con cautela. El tratamiento estaba funcionando, pero aún se cansaba fácilmente y necesitaba cuidados especiales. «¿Qué vas a desear, papá?», preguntó con curiosidad. Ricardo contempló el papel en blanco, sintiendo el peso de los últimos 5 años, de las decisiones equivocadas, de las oportunidades perdidas. Finalmente, escribió: «Deseo ser el padre que mis hijos se merecen y el hombre que Valeria creyó que yo podía ser». «¿Y tú qué deseaste?», le preguntó a su hijo, doblando cuidadosamente el papel para que nadie pudiera leer su contenido. «Yo deseé que nos quedáramos todos juntos», respondió Jorge, con la sinceridad descarnada de los niños. «Tú, mamá, mis hermanos, la abuela, como una familia normal». La simplicidad de este deseo infantil contrastaba dolorosamente con la complejidad de la situación adulta. Ricardo abrazó a su hijo, sintiendo que algo se rompía y se curaba al mismo tiempo dentro de él. «Es un buen deseo», murmuró contra el cabello del niño, idéntico al suyo. «Muy bueno». Cuando llegó el momento de arrojar los papeles al fuego, toda la familia formó un círculo alrededor de la hoguera. Carmen recitó la invocación tradicional, pidiendo al fuego que consumiera lo malo y fortaleciera lo bueno. Uno a uno, lanzaron sus deseos a las llamas.
Cuando le tocó el turno a Valeria, Ricardo creyó ver una lágrima rodar por su mejilla, rápidamente limpiada. ¿Qué habría deseado ella? ¿Habría aún espacio en su corazón para el hombre que le había causado tanto dolor? La noche avanzó, y los niños, agotados por la emoción del día, finalmente se quedaron dormidos. Carmen se retiró a su habitación, dejando a Valeria y a Ricardo solos en la terraza, contemplando las últimas brasas de la hoguera y el mar en calma bajo la luna llena. ¿Sabes qué es lo más irónico?, señaló Valeria, rompiendo el cómodo silencio. Que cuando me echaste aquella noche, yo estaba planeando irme. La confesión sorprendió a Ricardo. ¿Por qué? Porque había descubierto que no eras el hombre que creía. Te habías convertido en alguien frío, obsesionado con el poder y el control, incapaz de mostrar vulnerabilidad o afecto genuino. Cuando me enteré de que estaba embarazada, decidí darte una última oportunidad. Ya sabemos cómo terminó. ¿Y ahora? ¿Quién crees que soy ahora? Valeria lo miró directamente a los ojos, con esa intensidad que siempre lo había desarmado. Eso depende de ti, Ricardo, de las decisiones que tomes a partir de ahora. En la distancia, los últimos fuegos artificiales de la noche de San Juan iluminaron el cielo, recordándoles que, según la tradición, era una noche mágica donde todo era posible, incluso los milagros. Comenta abajo, ¿qué crees que deseó Valeria? ¿Cuál es la lección más importante que Ricardo ha aprendido hasta ahora? El otoño de Madrid pintaba los jardines de Villa Esperanza con tonos ocres y dorados. Habían pasado 3 meses desde aquella noche de San Juan, que había marcado un punto de inflexión en la vida de los Montenegro. Ricardo, sentado en el porche con una taza de café, observaba a sus 4 hijos jugar en el jardín bajo la atenta mirada de Carmen. Los niños habían comenzado el colegio en Madrid, adaptándose con una facilidad sorprendente a su nueva vida. Jorge, en especial, mostraba una clara mejoría. El tratamiento desarrollado gracias a la médula ósea de Ricardo estaba funcionando mejor de lo esperado. Sus mejillas, antes pálidas, ahora mostraban un color saludable, y su energía aumentaba a diario, permitiéndole jugar casi al mismo ritmo que sus hermanos. Los resultados son extraordinarios, había comentado el doctor en el último chequeo. La respuesta al tratamiento personalizado ha superado nuestras expectativas más optimistas. Si sigue así, en 6 meses podríamos hablar de una remisión completa. Esas palabras habían quitado el peso invisible que Ricardo había llevado sobre sus hombros desde que se enteró de la enfermedad de su hijo. Un hijo al que apenas estaba empezando a conocer, pero que ya ocupaba un lugar insustituible en su corazón. El sonido de unos pasos interrumpió sus pensamientos. Valeria se acercó con varios documentos en la mano y esa expresión decidida que él conocía tan bien. «Acaban de llegar los informes de la auditoría externa», anunció, sentándose a su lado. «Es peor de lo que pensábamos. Tras las revelaciones sobre el papel de Natalia en la debacle financiera de la empresa, la Junta había ordenado una auditoría completa de todas las operaciones internacionales llevadas a cabo en los últimos 3 años. Los resultados preliminares confirmaban las sospechas. Una estrategia deliberada para debilitar a Hoteles y Resorts Montenegro en beneficio de Solís Hospitality Group. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que la situación sea irreversible?», preguntó Ricardo, estudiando los gráficos que mostraban una caída alarmante en los márgenes de ganancia. «6 meses, tal vez menos», respondió Valeria con franqueza, «a menos que implementemos cambios drásticos». En las últimas semanas, habían trabajado juntos para elaborar un plan de rescate. Su relación profesional había evolucionado poco a poco, recuperando algo de la complicidad que los había unido en el pasado. Compartían el mismo objetivo:
salvar la empresa que algún día heredarían sus hijos. Tengo una propuesta, continuó Valeria, mostrándole un plan estratégico detallado. Durante mi estancia en Bogotá, establecí contactos valiosos con inversores latinoamericanos interesados en expandirse en Europa. Si reorientamos nuestra expansión hacia una alianza estratégica, en lugar de la competencia directa, podríamos revertir la situación. Ricardo estudió la propuesta con atención. Era brillante, innovadora y, lo más importante, viable. Pero requería un cambio fundamental en su filosofía de negocios. Tendría que ceder parte del control absoluto que siempre había ejercido. Esto implicaría reorganizar por completo la junta directiva, observó, identificando de inmediato la implicación más delicada, y nombrar a nuevos directores para áreas clave. Valeria asintió. Personas en las que podamos confiar plenamente. La propuesta interpuesta implicaba otro cambio significativo. Valeria asumiría el cargo de directora de operaciones internacionales, la posición que había dejado 5 años atrás. Su experiencia en el mercado latinoamericano sería crucial para el éxito del plan. ¿Estás segura de que quieres involucrarte a ese nivel?, preguntó Ricardo. Significará menos tiempo con los niños. Una sonrisa melancólica apareció en los labios de Valeria. He sido una madre a tiempo completo durante 5 años. Los niños están creciendo, empezando su vida escolar. Es el momento perfecto para retomar mi carrera, sobre todo si eso asegura su futuro. El silencio que siguió se cargó de significado. Ambos sabían que esta decisión alteraría definitivamente la dinámica entre ellos. Ya no serían simplemente ex-esposos unidos por sus hijos, sino socios en un ambicioso proyecto empresarial. Hay algo más que debes saber, añadió Valeria. He recibido una oferta de Mario Solis. Ricardo se tensó visiblemente. ¿Qué tipo de oferta? Quiere comprar mis acciones a un precio muy por encima del valor de mercado. A cambio, retiraría las demandas que está preparando contra ti por supuesta mala gestión. La noticia no sorprendió a Ricardo. Después de la suspensión de Natalia y el inicio de la investigación interna, Mario Solís había lanzado una campaña agresiva para desestabilizar aún más la empresa. ¿Qué le dijiste? Que mis acciones no están en venta, al menos no para él. Sus miradas se encontraron, comunicando sin palabras lo que ambos sabían. Estaban juntos en esta batalla, unidos por un lazo más fuerte que el resentimiento del pasado. Esa misma tarde, mientras Ricardo revisaba viejos documentos familiares en busca de información útil para la reestructuración de la empresa, encontró una caja de madera tallada que no recordaba haber visto antes. Dentro, cartas amarillentas, fotografías descoloridas y un diario personal con la inconfundible letra de su abuelo, Ernesto Montenegro. Intrigado, comenzó a leer. Lo que descubrió en esas páginas cambió por completo su comprensión de la historia familiar. Ernesto Montenegro no había abandonado a su familia, como siempre le habían contado. Se había visto obligado a distanciarse para protegerlos cuando descubrió que su socio y mejor amigo, Federico Herrera, el abuelo de Valeria, estaba involucrado en negocios ilícitos que podrían haberlos llevado a ambos a prisión. Prefiero que mi hijo me odie, creyéndome un cobarde, a que lo vea sufrir las consecuencias de mis errores. Había escrito Ernesto en la última entrada del diario, fechada poco antes de su muerte. Algún día, cuando el peligro haya pasado, espero que la verdad salga a la luz y él comprenda que lo que pareció un abandono fue, en realidad, el acto de amor más doloroso de mi vida. Ricardo sintió que el mundo se le venía abajo. Toda su vida había crecido odiando el recuerdo de un abuelo que creía cobarde, un hombre que había abandonado a su familia por egoísmo. Este descubrimiento no solo rehabilitó la imagen de Ernesto,
sino que también explicó el origen del miedo patológico al abandono que había marcado a generaciones en su familia. Con el diario en la mano, buscó a Valeria, que ayudaba a los niños con sus deberes en el salón principal. «Necesito mostrarte algo», dijo, con una urgencia en la voz que la hizo seguirlo sin preguntar hasta el estudio. Mientras Valeria leía las páginas del diario, su rostro reflejó el mismo shock que había sentido Ricardo. «Mi abuelo estaba involucrado en actividades ilícitas, y el mío sacrificó sus relaciones familiares para protegernos a todos», asintió Ricardo. «Este secreto ha envenenado a nuestras familias durante generaciones, Valeria. Mi padre creció creyendo que había sido abandonado, desarrollando el mismo miedo que luego me transmitió a mí. Y tú repetiste el patrón», completó ella, comprendiendo por fin el origen de esa desconfianza innata que siempre había caracterizado a Ricardo. El miedo al abandono te llevó a abandonar tú primero, antes de ser abandonado. La verdad, tan simple y tan profunda, cayó sobre ellos como una revelación. El ciclo de dolor que atormentó a la familia Montenegro durante décadas al fin podría romperse. Como se predijo, la reorganización implicó cambios dolorosos. Varios ejecutivos leales a Natalia fueron relevados de sus funciones, y nuevos talentos, muchos de ellos provenientes del mercado latinoamericano, se unieron a los puestos clave. Mario Solís, al verse privado de su informante en la empresa, intensificó sus ataques mediáticos y legales. Pero la estrategia diseñada por Valeria comenzó a dar sus frutos. Los primeros acuerdos con inversores colombianos y argentinos inyectaron capital fresco y abrieron nuevos mercados para hoteles y resorts Montenegro. Lo más sorprendente para quienes conocían a Ricardo fue su capacidad para adaptarse a la nueva estructura de poder compartida. Por primera vez en su carrera, estaba aprendiendo a delegar, a confiar en el juicio de otros, a escuchar perspectivas diferentes. «Te has vuelto más sabio», observó Carmen una tarde, mientras veían a los niños decorar la mansión para la Navidad, la primera que celebrarían todos juntos. «He llegado a entender lo que realmente importa», respondió él simplemente, «y no son las propiedades ni las acciones». La tradicional cena de Nochebuena en Villa Esperanza siempre había sido un punto destacado en el calendario social. Este año, sin embargo, Ricardo había decidido que sería una celebración familiar e íntima. Solo los más cercanos, Carmen, Lucía, los niños, algunos amigos de toda la vida y, por supuesto, Valeria. El salón principal resplandecía con decoraciones navideñas que los cuatrillizos habían ayudado a colocar. Un enorme pino natural dominaba el espacio, cargado de adornos tradicionales y luces parpadeantes. Villancicos suaves sonaban de fondo, mezclándose con las risas y las conversaciones de los invitados. Jorge, totalmente recuperado después de meses de tratamiento, corría con sus hermanos alrededor de la mesa donde se serviría la cena tradicional. Su transformación era el mejor regalo que Ricardo podía haber recibido. «Cada día se parece más a ti», comentó Valeria, acercándose con 2 copas de sidra espumosa. No solo físicamente, sino en su determinación, en su forma de analizar cada situación antes de actuar. Ricardo aceptó la copa, permitiéndose un momento para admirar a la mujer que, contra todo pronóstico, había regresado a su vida. El tiempo y las experiencias compartidas la habían transformado, dotándola de una seguridad y una fuerza interior que la hacían aún más hermosa a sus ojos. «Gracias», dijo simplemente, «por todo, por salvar la empresa, por criar maravillosamente a nuestros hijos, por darme una segunda oportunidad que no merezco». Valeria sonrió con una mezcla de ternura y melancolía.
Todos merecemos segundas oportunidades, Ricardo. Lo importante es lo que hacemos con ellas. Cuando llegó el momento de sentarse a la mesa, Ricardo sorprendió a todos pidiendo silencio para un brindis especial. Con su copa en alto, miró a cada una de las personas presentes, deteniéndose al fin en Valeria. Esta noche quiero compartir con todos ustedes algo que he descubierto recientemente. Que el verdadero valor no está en mantener las apariencias ni en acumular poder, sino en reconocer nuestros errores y trabajar para corregirlos. Su voz, normalmente firme y autoritaria, tembló ligeramente con la emoción contenida. Hace 5 años, cometí el mayor error de mi vida. Dejé que el orgullo y el miedo me alejaran de lo único que era verdaderamente valioso: mi familia. Esta noche, públicamente, quiero pedirle perdón a Valeria por el dolor que le causé. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Carmen y Lucía. Los niños observaron la escena con curiosidad y una comprensión instintiva de su importancia. No puedo cambiar el pasado, continuó Ricardo, pero puedo ofrecerte, Valeria, un futuro diferente. No te pido que volvamos a lo que éramos. Te pido la oportunidad de construir algo nuevo, algo mejor, basado en el respeto mutuo y el amor por nuestros hijos. Te pido tiempo para reconstruir la confianza que destruí, para demostrarte que he cambiado, para tal vez algún día reconquistar tu amor. El silencio que siguió pareció contener la respiración del mundo entero. Valeria, con los ojos brillando de lágrimas no derramadas, finalmente se puso de pie. El tiempo nos ha enseñado mucho a ambos, Ricardo. Nos ha demostrado que lo que parecía un final definitivo era, en realidad, solo un desvío en nuestro camino. Nuestros hijos son la prueba viviente de que, a veces, del mayor dolor pueden nacer las mayores bendiciones. Tomando su copa, la alzó en un gesto que contenía esperanza y promesa. Por las segundas oportunidades, por la familia que estamos reconstruyendo, por el futuro que nos espera, sea cual sea su forma. Cuando las copas chocaron, sellando ese pacto no verbal, los cuatrillizos corrieron a abrazar a sus padres, formando un círculo perfecto de amor y posibilidades. Afuera, el cálido diciembre de Madrid envolvía la mansión en una suave brisa marina. Las estrellas brillaban intensamente sobre el Mediterráneo, testigos silenciosos de una historia que, como tantas otras, había necesitado alejarse de su origen para encontrar, al fin, su verdadero destino. En ese instante de perfecta armonía, Ricardo comprendió la lección más valiosa: que a veces lo que parece un abandono puede ser, en realidad, un acto de amor, y que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando se exponen a la luz de la verdad y el perdón. ¿Te sacó una lágrima este final? ¿Cuál crees que es el mensaje definitivo de esta historia? Deja tus comentarios aquí.